Antes de comenzar el video, quiero mandar saludos a dos excelentes seguidores, Juana Amarilla y Belén Jiménez. Muy buenos días, tardes o noches, yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Los guaraníes eran pueblos indígenas sudamericanos que se ubicaban geográficamente en Paraguay, noreste de Argentina, sur y suroeste de Brasil, y sureste de Bolivia y en el extremo norte de Uruguay, e incluso aún existen muchos lugares en los que siguen habitando. Los guaraníes tienen una mitología bastante amplia, comparada incluso con la mitología griega por su amplia variedad. Existe un escrito llamado Ñandeypucuera, escrito por Narciso Ramón Colmán, en donde se detalla claramente el génesis guaraní. Y de esto es que se trata esta serie. Desde aquí, acompáñame a conocer los misterios, leyendas y curiosidades de esta increíble raza. Tupã es el dios supremo, es el que creó la luz y el universo y la raza guaraní. Su morada es Coarajı, celebró nupcias con Aracı y eligió como morada nupcial Ayacı. En una remota mañana, Tupã y Aracı bajaron a la tierra e instalados sobre una colina de Areguá, crearon los mares y los ríos, los bosques, las estrellas y todos los seres del mundo. Allí Tupã creó la primera pareja humana, Sipavê y Irupavê, nombres que significan padre de los pueblos y madre de los pueblos respectivamente. La pareja tuvo 3 hijos varones, Tumearandú, Marangatú y Yapeusá. También un gran número de hijas, entre ellas se destaca Ponacı, madre de la hermosura. Además de esto, Tupã creó y dejó con ellos a Angatupirü, espíritu del bien, y a Taú, espíritu del mal. Queraná, una bella niña humana, hija de Marangatú. Sus ojos tienen el brillo del movimiento de las aguas cuando juegan con el sol. Sus delicadas manos existen solo para las caricias. Queraná, la joven más codiciada de toda la tribu. Todos disfrutan del momento en que ella se pasea por la aldea, pero aún nadie se imagina la desgracia que su belleza encierra para ella y toda la gente que está a su lado. Desde lo más oscuro de las sombras nefastas, Taú, el espíritu del mal, observa a la niña, la observa con deseo, la observa con pasión lujuriosa, la observa para encontrar los puntos débiles y atacar. La quiere para sí y está dispuesto a todo para conseguirla. El espíritu maligno se decide ahora a atacar. Para aparecer en la tierra convierte su repugnante cuerpo en el de un joven apuesto y elegante. Vestido como un extranjero, acierta a pasar por la aldea donde Queraná duerme sus dulces sueños. Lleva entre sus manos una flauta mágica que hace sonar junto a la hamaca de Queraná. La niña despierta y ve al joven. Nunca antes había visto un joven tan hermoso. Queraná, hechizada por la música, la mirada y la sonrisa, lo escucha con placer. Más tarde el joven sigue su camino dejando extasiada a Queraná. Pero la estrategia del espíritu maligno es observada con detenimiento por Angatupirü, el espíritu del bien. No te será fácil, piensa para sí Angatupirü. La calma de otrora ya ha sido rota. Aunque en apariencias todo esté como antes, en los cielos ha comenzado la lucha. De esta manera concluimos el primer capítulo. Esto apenas comienza. Déjame tu like o comentario si quieres que continúe con esta saga. Yo soy Zeta. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?